Hemos llegado ya al día jueves en una semana bastante intensa también del estudio de la palabra de nuestro Dios, y hoy vamos a considerar el tema el hermano como modelo. Hemos descubierto una riqueza en todo lo que hemos aprendido durante esta semana al ver a nuestro Señor Jesucristo como nuestro hermano que está sentado en el trono. Y me gustaba mucho como el pastor Dani Perla nos lo comentaba de esa manera, porque es nuestro hermano el que está sentado en el trono. Así que vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios y para eso vamos a invitar al Espíritu Santo en una oración. Querido Padre, queremos pedir la dirección de tu Espíritu Santo para tener sabiduría a la hora de aplicar todo lo que estamos estudiando a nuestra vida. Queremos suplicar tu ayuda en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pastor Dani Perla, en este tema para hoy, creo que ya comenzamos a, si se puede decir de esa manera, a aterrizar todas las ideas de lo que implica la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Al final, cuando vemos todo lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo, cómo ha ganado nuestra salvación al participar de carne y sangre, la pregunta que surge es, ¿y cómo eso afecta mi vida personal? ¿Qué me quiere decir Dios a mí personalmente con todo lo que me muestra acerca de Jesucristo como mi hermano mayor? Bueno, en primer lugar, recordarme que tengo un Salvador. Amén. Que es perfecto, que ganó, que venció. Yo ya no pude, porque de hecho desde nacimiento somos pecadores, dice el salmista David, ahí en su salmo de arrepentimiento: en pecado me concibió mi madre. Ya no pudimos nosotros, ninguno de nosotros, pero saber que Jesús es mi hermano mayor, que Él sí venció, que Él es mi redentor, que Él legalmente, y tal vez esto es algo muy importante porque cuando Jesús, como pone la Biblia, intercede ante nosotros, ante el Padre, intercede por nosotros ante el Padre, como también lo manifiesta ahí el libro de los Hebreos, no es una intercesión en el vacío. Ahora, no es que tenga que rogar o convencer a Dios, no, claro que no, porque Dios nos ama. A lo que se refiere eso es que Jesús, como Él cumplió con las estipulaciones del pacto, con las condiciones del pacto, entonces Él legalmente, es como cuando usted, voy a poner un ejemplo, como cuando usted participó, bueno, tal vez el ejemplo no es el mejor, pero usted participó en una rifa y usted tiene el número que ganó. Ganador, sí. Usted va con el número y dice, mire, yo soy el de ese número, o sea, tiene que dármelo. Ahora, como Jesús cumplió con las condiciones del pacto, cuando Él le muestra al Padre y le dice, mire, yo quiero que tú los salves a ellos, han creído en mí, eso se convierte en algo legal. Ajá. Porque legalmente Jesús puede reclamarnos a nosotros. Esto es maravilloso. Ahora, entonces, en primer lugar, a mí me sirve que Jesús haya sido un vencedor, un ganador, estando como hombre, pero en segundo lugar me sirve porque es mi ejemplo. Amén. Es mi modelo. Entonces yo no tengo que andar en la vida fracasado, derrotado, y que el diablo me está golpeando todo el tiempo, y todo el tiempo pidiendo perdón por el mismo pecado, y como alguien oraba una vez y decía, Señor, quita las telarañas de mi vida, y siempre fracasando y con telarañas, hasta que alguien una vez le interrumpió la oración y dijo, Señor, mata la araña, dice. Entonces yo no tengo que vivir. Como cristianos muchas veces nosotros creo que representamos mal a Dios cuando vivimos todo el tiempo haciendo el mismo error, con los mismos hábitos malos. No, tenemos un ejemplo, un modelo, que es Cristo. Debemos ir caminando, avanzando por fe. Es cierto, a veces decimos los apóstoles, por ejemplo, que eran hijos del trueno, pero siempre nos gusta hablar de eso. ¿Por qué no hablamos después cuando fueron transformados? Como Juan, sí, de hijo del trueno pasó a ser un discípulo del amor. Eso es lo que Dios desea para nosotros también. Y bueno, creo que por eso se enfatiza en Hebreos capítulo 12, que creo que es un texto conocidísimo por nosotros. Uno de los pasajes que más conocemos: puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. ¿Cómo podemos mantener siempre nuestra mirada en Jesús, nuestro hermano mayor, mientras vamos en esta carrera? Porque el contexto y quizás la figura que usa el apóstol en esos textos es como que si fuéramos corriendo y tenemos que tener nuestra mirada en Jesús para no desviarnos de la meta. Sí, esa palabra autor puede ser traducido de varias maneras.
Alguien puede decir que es el iniciador, pero tal vez la mejor o una de las mejores traducciones para nosotros es pionero. Y yo fui a ver qué uso se le daba a esa palabra en esa época. Por ejemplo, el pionero o el autor o el iniciador que se menciona acá era alguien que, por ejemplo, conseguía algo en beneficio de otros. Por ejemplo, descubría una ciudad para que otros pudieran vivir en ella. Noten que el pionero no era para su propio beneficio, sino que era para que otros también disfrutaran. Por ejemplo, alguien que conseguía, conquistaba un reino y entonces lo repartía con sus soldados. Ese es un pionero. Eso es lo que Jesús ha hecho para nosotros. ¿Cómo podemos hacer para no perdernos? Bueno, tenemos que mantener nuestra mirada en Él. Otra figura de esta palabrita autor o pionero es que es un comandante que va delante de sus tropas, va abriendo el camino para que los demás vayan pasando. Es como, puede poner una ilustración aquí muy sencilla, si usted ha hecho senderismo o ha caminado, por ejemplo, en una selva o en un bosque, va alguien al frente y va ahí con un machete abriendo camino. Y va abriendo camino, quitando ramas, cortando aquí, abriendo un paso. Ahora, ya los que vienen atrás, obviamente siempre hay sus dificultades. Usted tiene que ver dónde pone el pie, que hay una rama ahí en el suelo y todo, pero ya es menos que el que va adelante. Ahora, Jesús ya abrió el camino para nosotros. No significa que ya se quitaron las pruebas, las luchas, los sufrimientos. Todavía están ahí. Pues ya no son las mismas que tenemos que enfrentar, porque de paso, usted y yo no tenemos que pelear con el diablo. Jesús peleó con él. Y nosotros tenemos que seguir detrás de él, pero tenemos que seguirlo a él, puesto los ojos en él. Por favor, quite. Si una clave yo puedo darle que he aprendido en mi vida, quite sus ojos del ser humano. Así es. Por más bueno, por mejor que una persona sea, agradezcamos a Dios por los talentos que una persona puede tener, pero cuidado, nosotros nos enfocamos mucho en el individuo, porque toda persona en este mundo te va a fallar. Vamos a fallar, vamos a desanimar o nos van a desanimar algún día, algún momento, si no es siempre. Pero por eso nuestra mirada debe estar en Cristo Jesús, porque Él es el autor perfecto, Él es el pionero, Él no se equivocó, Él no cayó, Él no fracasó. Así que todos los que mantienen su mirada en Él serán salvos. Amén. Y creo, pastor, que este es un buen motivo de oración para nosotros. Si oramos y le decimos al Señor, Señor, ayúdanos a vivir en las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Como ya descubrimos los días anteriores, seguramente habrá que pasar por algunas pruebas y sufrimiento, pero es que ya el Señor Jesús pasó por ahí, que es parte de lo que nuestro pastor estaba mostrando. Él ya abrió el camino. Él ha tenido que enfrentar la selva del pecado antes que nosotros, y va abriendo el camino para que nosotros lleguemos con seguridad a la Canaán celestial. Pastor, creo que hay que pedirle al Señor que nos ayude a mirar a nuestro Señor Jesucristo ahora que hemos aprendido todo esto desde esa nueva perspectiva. Amén. Padre, te damos gracias porque Jesús no permitió que la vergüenza, que el disconfort, que las dificultades lo hicieran retroceder de su misión. Te damos gracias porque Él es el pionero que luchó hasta el final, hasta la peor muerte de todas, hasta la muerte de cruz. Pero no solamente eso, sino hasta recibir la ira sobre el pecado, Él en su propio cuerpo, para que nosotros podamos ser salvos. Ayúdanos a poner nuestra mirada en Él, a confiar en Él, a descansar en Él, a quitar nuestra vista de cualquier otro ser humano, por muy bueno que sea, pero que tiene imperfecciones. Ayúdanos, Señor, también para aceptar a Jesús como nuestro pionero, como nuestro guía, que va a ser nuestro guía en la peregrinación y en el éxodo, como vamos a seguir estudiando. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.